Vamos a ver así con una nota como la anticipábamos hace unos minutos nada más. Estábamos con miembros de la Asociación Civil Capibara para dialogar respecto de lo que ha sido una novedad, una sorpresa con la que hemos amanecido el día lunes, ¿verdad? Si no mal no recuerdo, la presencia de un aguaraguazú en el estacionamiento del shopping de aquí de nuestra ciudad. Una noticia que de alguna manera ha despertado no solamente el asombro de los ciudadanos, sino la preocupación por quienes se ocupan especialmente de la preservación de estas especies y la preservación de la naturaleza en toda su extensión, digamos, en sus diferentes manifestaciones. Y por eso estamos con Valeria Berros y con Rafael Colombo, justamente miembros de esta asociación civil. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, muchas gracias también por la invitación y bueno, por el interés en este tema que sí ha despertado la curiosidad y bueno, puede ser también una buena oportunidad para conocer un poco más sobre el aguaraguazú y sobre en general el problema de la extinción de las especies. El aguaraguazú es una especie en peligro de extinción. Seguro. ¿Cómo los ha tomado esta noticia el día lunes? Bueno, reitero el agradecimiento de Valeria. Bueno, la noticia nos tomó primero con mucha sorpresa, pero este no era un hecho que precisamente sea novedoso para nosotros. Hace 2 años aproximadamente, con motivo de un caso que se judicializó en el norte de la provincia de Santa Fe, en donde 2 cazadores mataron a un ejemplar de aguaraguazú, se puso sobre relieve toda la problemática que concierne específicamente a esta especie que, como bien dice Valeria, está en peligro de extinción. En ese contexto hicimos mucho hincapié, como lo hicimos ahora con el comunicado que emitimos como Capibara, que el aguaraguazú es una especie que está protegida con un estatus de protección muy alto aquí en la provincia de Santa Fe porque fue declarado precisamente como monumento natural por la legislatura de la provincia de Santa Fe mediante la ley 12.182. ¿Qué quiere decir que un animal sea declarado como monumento natural? Quiere decir que tiene el máximo estatus de protección legal posible que puede llegar a tener una especie animal. Esto quiere decir que, por ejemplo, está prohibida en forma absoluta su caza, su captura, su acoso, su persecución, su tenencia de cualquier tipo. Comercialización su comercialización también en forma absoluta. O sea, son todas actividades son todas prácticas que están terminantemente prohibidas por esa condición que adquiere el aguaraguazú de monumento natural. En la misma ley no solo fue declarado monumento natural el aguaraguazú, sino también el venado de las Pampas. Entonces, en ese contexto, a partir de ese caso ocurrido hace 2 años, nosotros ya veníamos trabajando junto a otras organizaciones sociales de la ciudad, organismos científicos, museos y demás, a partir de esta problemática que tiene que ver con el aguaraguazú. Concretamente, en los últimos días, como es de público conocimiento, a partir de que apareció un ejemplar de aguaraguazú en las inmediaciones del Shopping Rivera, bueno, el debate vuelve a instalarse aquí en la ciudad de Santa Fe con una serie de aristas que son interesantes problematizar. Una de ellas es la que vos mencionabas antes en la presentación, que refiere al mascotismo. El problema del mascotismo refiere fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con la domesticación forzada de especies animales que pertenecen a un determinado hábitat natural y que son sacados de ese hábitat para llevarlos a otro lugar. El debate se suscita claramente, como es de público conocimiento, a partir de una sugerencia que ocurre en las redes sociales. Sugerencia con la que nosotros pensamos que puede haber sido formulada con las mejores intenciones. A partir de allí, bueno, desde Capibara y otros organismos, advertimos sobre lo problemático y contradictorio que podría significar declarar al aguaraguazú como mascota de la ciudad, porque precisamente el mascotismo contribuye y alienta la tenencia y la comercialización de especies, que como mencionaba anteriormente, están tajantemente prohibidas por la ley provincial que lo declara monumento natural. Sí, que en el caso del aguaraguazú, la caza furtiva es la principal causa de su extinción, y después también otras de las causas son la alteración de su hábitat, que le van corriendo la frontera en cierta forma, y también el mascotismo. Y el atropellamiento. Es un animal, sí, es un animal muy dócil. ¿Hay gente que tiene de mascota un aguaraguazú? Sí. Y no es el único caso. Mucha gente tiene de mascotas animales que no están dentro de los animales domésticos, dentro de la categoría de animales domésticos. Ese es un problema porque también alienta la comercialización. Claro. Ilegal en este caso, además. El mascotismo lo que tiene son como dos líneas claramente diferenciadas. La primera que tiene que ver con esta idea que ya proviene de hace varios siglos, en donde los seres humanos se han apropiado de determinadas especies de animales para que convivan y se integren con ellos, ¿no? Los perros, los gatos, los cerdos, las vacas, bueno, y otras especies animales que forman parte de la interacción que los seres humanos tienen con ellos. Y por otra parte existen toda una serie de animales que no están domesticados, que pertenecen a un determinado entorno o hábitat natural y que los seres humanos se han apropiado forzadamente retirándolos de su hábitat natural para domesticarlos. Eso es de alguna forma muy
brevemente dicho, lo que es el mascotismo. Esto tiene un problema, tiene una serie de problemas de distinta naturaleza. En primer lugar, cuando vos retirás un animal de su hábitat natural, lo que sucede es que bueno, puede contraer enfermedades, pueden ocurrirle accidentes, su periodo de vida es considerablemente menor y finalmente mueren. Entonces, con todo también los problemas que tienen que ver con sacar ese animal de su hábitat natural, con todos los problemas que ello genera para los ecosistemas y para la diversidad biológica. Seguro que puede sí. dañar a la persona que lo tiene en su casa. También, sí. Claramente. Y también hay un problema en cuanto a la descendencia, porque se quita un animal y bueno, ese animal no Que va a puede tener, reproducirse, claro, no va a poder seguro. reproducirse. Por lo general los cazadores atacan las hembras. Ujú. Y ese es también el problema, El porque problema. evitan después, o sea, la caza no es una caza que impacta sobre una generación, sino sobre varias generaciones. Ujú. Bueno, realmente un tema muy interesante que por supuesto vamos a continuar dialogando junto a los representantes de Capibara, pero ahora es momento de recordarles que Radio M está en todas partes. Vas a conocerme, vas a saber lo que siento, vas a gritar un gol, vamos a estar juntos donde estés. Soy de Radio M. Bueno, Capibara como asociación civil, recién nos comentabas, Valeria, está trabajando con otro tipo de entidades también que tienen que ver con la preservación del medio ambiente. ¿Cómo se articulan estas relaciones en base a las políticas provinciales? Bueno, con respecto al tema del aguaraguazú y a la conservación de especies en general, hay varias organizaciones que están trabajando hace ya un tiempo largo y ahora estamos todas en contacto para tratar de establecer una petición común que tiene que ver con el seguimiento de un protocolo. Hay un protocolo que se realizó entre diversas entidades y bueno, la idea es que se siga el protocolo para tratar de reintroducir este aguaraguazú al hábitat lo más rápido posible, en la medida en que ello sea posible, de la manera más rápida además, y también establecer una suerte de veedores en relación a ese protocolo. Este protocolo es un documento que llevaron a cabo distintas organizaciones. Por ejemplo, el Grupo Aguaraguazú Argentino, el Grupo Capibara de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL, el Museo Ameguino. Nosotros ahora estamos trabajando con algunas instituciones, muchas de ellas vinculadas con el sector científico, específicamente con el Grupo Capibara que mencioné recién de Esperanza de la Facultad de Veterinaria de la UNL, con el INALI de CONICET y la UNL y con el Grupo Argentino Aguaraguazú. Nuestra idea es tratar de solicitar lo que mencionaba recién. Yo quería consultarles varias cosas. Primero, si nos pueden describir un poco cuáles son las características del aguaraguazú, si es autóctono de nuestra zona y cómo llegó, cómo pudo haber llegado al Shopping La Ribera. Y después preguntarle por algo que dijeron recién también, que tiene que ver con los perjuicios para un animal de vivir en un hábitat que no es su hábitat natural, y preguntarles qué pasa con los animales en cautiverio, por ejemplo en Santa Fe, en la Granja de la Esmeralda. Vos encontrás un montón de especies en espacios muy reducidos, en climas que no son los acordes, sí. Y cómo su organización trabaja esos temas también. Bien. Bueno, el aguaraguazú en realidad, como tantos otros animales de Argentina, se le ha ido corriendo su frontera y su hábitat. Y antes habitaba en todo el norte argentino hasta La Pampa, Buenos Aires, y hoy en día habita en el nordeste, solo en esa zona. Acá estamos como en una especie de frontera en relación al hábitat del aguaraguazú. Se estima que aproximadamente existen 660 aguaraguazú en toda Argentina. Nada más. Según un censo que data del año 2005. Si se lo puede llamar censo, son investigaciones científicas que realizan determinados organismos técnicos del país. Sí, que por ejemplo, para otro dato numérico que es bastante llamativo y preocupante, por ejemplo el yaguareté, también existen alrededor de 200 ejemplares en todo el país. Y al yaguareté también se le corrió la frontera. De hecho hay un documental muy bueno en relación al tema del yaguareté que se estrenó el año pasado, que se llama Yaguareté, la última frontera, y quedan muy poquitos ejemplares en Salta, en Misiones, y se está viendo si en Chaco, en el Impenetrable. Se están buscando ejemplares allí. Es efectivamente una especie autóctona del centro-norte de Argentina, también de algunos otros países de América Latina. Y bueno, reitero, en el año 2005 ya se estimaba que aproximadamente existían 660 aguaraguazú en toda Argentina. ¿Cómo y por qué llegó al Shopping La Ribera?
Y bueno, una de las primeras hipótesis o las principales hipótesis sobre la que pueden hablar con mayor profundidad los científicos y expertos en estos temas es el avance y la depredación de los hábitats naturales que hacen los seres humanos sobre los lugares donde viven estos animales. Estos animales al verse amenazados por este avance de los humanos, a través de empresas, a través de cercamientos de campos y demás. ¿El urbanismo también es uno de los problemas? El avance del urbanismo, la expansión del urbanismo, y eso lo que motiva es que el animal se sienta amenazado y por lo tanto busque otros lugares donde generar algún tipo de interacción. Generalmente ese desplazamiento termina derivando en situaciones como las que ocurrió el otro día en el shopping. Pero ¿cómo llega al corazón de una ciudad como Santa Fe sin haberse encontrado espantado por la situación antes? Bueno, tenés que atravesar por lo menos por donde entres varios kilómetros. Bueno, uno de los trascendidos públicamente por los medios de comunicación es que llegó nadando por la zona de la laguna. O sea, en ese sentido, el shopping está ubicado en casi como una especie de... Es un pequeño archipiélago, esos dos diques, que funcionan como un nexo entre la zona de islas de acá del delta de Santa Fe. No está corroborada, es una hipótesis. Es una hipótesis más o menos plausible, pero tendría que ser corroborada por expertos. ¿Cuántos llegaron? Ahora hay más o menos 660, que en realidad es un pronóstico científico, dijiste recién, Rafael. Y de 2005. Y de 2005. Pero ¿cuántos llegaron a ver de esta especie? No lo sabemos. No, la verdad que ese dato no lo tenemos. Lo que sí tenemos, por ejemplo, es otro dato que... ¿Y las otras provincias qué actitud adoptan frente a esta especie? Santa Fe ya aclararon que la protege. ¿Y el resto de las provincias del país? Y en líneas generales uno puede observar que hay un déficit bastante estructural de lo que es la política pública estatal de las provincias y del Estado Nacional, porque bueno, evidentemente el avance sobre la guaraguazú y sobre otras especies de animales ha sido considerable. Si en el año 2005 estábamos pensando que había 660 guaraguazú en toda Argentina, tenemos el problema de la caza furtiva, que por ejemplo en la ciudad de Santa Fe, de acuerdo a lo que dicen los guardafaunas honorarios, en los últimos años 147 guaraguazú fueron dados muertos en la provincia de Santa Fe. O sea, eso 147. ¿Se estima que hay 600? Esos 660 en el año 2005 era la estimación. En el país. En el país. En los últimos años, en la provincia de Santa Fe, de acuerdo a un dato que proviene de los guardafaunas honorarios, 147 guaraguazú han fallecido, han muerto por distintas consecuencias. El 65% de ese total es fruto de la caza furtiva, la caza deportiva, dentro de lo que es la denominada práctica del turismo cinegético en la provincia, que la provincia de Santa Fe está desarrollada. ¿Para qué lo cazan? Por deporte, por recreación. Nada más, de onda, como decimos nosotros. O sea, ni siquiera como alimento, uno puede llegar a pensar ni por alimento, ni por comercialización. No, bueno, en el caso de esta especie de animales exóticas o autóctonas, también se puede haber un esquema de comercialización de pieles y demás. Claro. Pero en el caso de trofeos... Muchas veces se comercializan las cabezas de los animales, que eso, bueno, es lo que se cuelga en la pared que se llama trofeo. Claro, y estos 147, ese 65% proviene de la caza furtiva o la caza recreativa, que nosotros entendemos como ONG que es una de las actividades más deslesnables de los seres humanos hacia los animales, además de ser una actividad extremadamente lucrativa, de casi dimensiones colosales, como fue el caso del coto Estancia en la Primavera en La Cabral, donde nosotros habíamos estimado en función del Departamento de San Cristóbal, Departamento de San Cristóbal, donde nosotros habíamos estimado que el plantel de especies animales, en función del precio que tenía cada ejemplar por casa en dólares, ascendía a 34 millones de pesos. O sea, estamos hablando de una economía ligada al turismo y que al mismo tiempo está fuertemente asociada, aunque no en todos los casos, a lo que es la precarización laboral y la trata de personas. Y las armerías. Sí, y además hay que destacar también... Porque la utilización, discúlpame Valeria, lo hablábamos en otro programa también, la utilización de municiones de plomo genera además contaminación ambiental. En el agua y demás, sí. No, que otro dato que tiene que ver con esto que me parece importante es que la comercialización ilegal de especies es uno de los negocios ilícitos más rentables a nivel mundial, más allá del tema de la caza, ¿no? Te preguntabas justamente con ese tema, hay... Y que parezca algo que se puede hacer con rutina o que antes era normal que se haga y demás. Yo noté, sobre todo en la zona de la costa, la caza de pajaritos autóctonos para la comercialización. Se controla, se puede controlar, porque lo he visto en muchos lugares, muchas tramperas y demás, cazando pajaritos que no sé después dónde se comercializan. Sí. Eso tiene que ver con la comercialización ilegal de especies. Hay un trabajo muy bueno que hacen los guardafaunas honorarios de la provincia, con operativos a donde tal vez están toda una noche a la vera de la ruta junto con la policía esperando que pase un auto rojo, que saben que en el baúl de ese auto rojo hay 1000 cardenales.
Y efectivamente hay 1000 cardenales. Después hay que liberar esos pájaros. En ese sentido, los guardafaunas honorarios hacen un gran trabajo. Y lo que vos planteabas está muy ligado a la necesidad de generar una mejor educación ambiental en el ámbito de la provincia de Santa Fe, en este caso, o en el ámbito del Estado municipal, que es un poco la propuesta que nosotros estamos haciendo como Capibara con motivo de la aparición de la Guaraguazú, que tiene que ver con esto, con tratar de generar una educación ambiental, concientizando sobre los derechos de la naturaleza, entendiendo que toda forma de vida es valiosa en sí misma, que posee un valor en sí mismo, y ello dimensiona todo un trasfondo y una actitud ética que nosotros como seres humanos tenemos que entender y tenemos que respetar. ¿A dónde puede comunicarse la gente cuando detecta este tipo de cosas? Digo, caza de animales, pajaritos, otro tipo de animales. ¿A dónde se puede comunicar para hacer una denuncia? Porque muchas veces no sabes a quién llamar también. Bueno, ahí hay competencias articuladas entre el Ministerio de la Producción y la Secretaría de Ambiente, y luego también están los guardafaunas honorarios. Nosotros en su momento armamos un protocolo acerca de qué hacer en ese caso, que lo tenemos en nuestra página web. Entonces allí está toda la información, con los correos electrónicos, información de cada institución y demás. ¿Cómo es la página web? La página web es... Capibara, si no me acuerdo bien. Capibara NDS, Naturaleza, Derecho y Sociedad, .wordpress.com. Bien, después tenemos Twitter, @CapibaraNDS, y tenemos una página, una fanpage en Facebook, Capibara, Naturaleza, Derecho y Sociedad. Bueno, está bueno poder publicar todos estos medios de comunicación, porque quizás uno da teléfonos y en el momento que los escucha no tiene a mano algún lápiz y papel como para anotarlo, pero está bueno siempre referirse a las redes sociales, donde también es un lugar donde convergen muchas denuncias, donde también se aportan diferentes tipos de datos que me imagino que son de importancia para ustedes. Otro de los temas, ahora en octubre comenzó lo que es la discusión respecto de la prohibición de cotos de caza en la provincia de Santa Fe, un proyecto que fue militado ya desde el año pasado por diferentes bancas dentro de la Cámara de Diputados. ¿Consideran que va a ser algo posible, teniendo en cuenta estos números que mencionabas, Rafael, sumas exorbitantes, ¿no?, para lo que tiene que ver con el turismo en la provincia? Bueno, evidentemente, al ser una economía que genera cuantiosas sumas de dinero, por supuesto que van a existir un lobby en contra de este proyecto que nosotros pusimos a disposición de los legisladores provinciales hace ya, como vos decís, un año. Bueno, como ustedes saben, el proyecto lo presentó la diputada Alicia Gutiérrez y fue acompañado por los diputados Bermúdez y Bertero. Recientemente fuimos recibidos por la Comisión de Asuntos Constitucionales, en donde nosotros tuvimos la oportunidad de explicarle a los legisladores cuáles eran nuestras posiciones y nuestros argumentos en torno a ese tema, que básicamente consiste en la prohibición de los cotos de caza y la práctica del turismo cinegético en la provincia de Santa Fe, un poco en la línea de lo que comentábamos anteriormente. En general encontramos una buena receptividad, encontramos una serie de planteos también que es posible compatibilizarlos, sobre todo en función de que nosotros planteamos la prohibición de los cotos de caza y el turismo cinegético en el sentido del turismo para matar por recreación, no para comercializar y no para subsistir, porque nosotros como ONG también dimensionamos todo lo que esto significa para determinadas microeconomías turísticas de la costa santafesina o del norte de Santa Fe, por ejemplo, y tenemos que también dar una respuesta ante eso. Nosotros entendemos que también lo que ha ocurrido con el Guaraguazú y con muchas otras especies de animales que toman estado público contribuyen a movilizar el debate en torno a estos temas, y bueno, esperamos que el proyecto tenga dictamen positivo, dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la misma línea que tuvo dictamen favorable por la Comisión de Medio Ambiente. Claro. A partir de que tenga media sanción, bueno, que es lo que todos esperamos, iremos un poco a debatir en el Senado. Decías lo que significa para las economías regionales o locales. ¿En cuánto drena este negocio en una sociedad? Digo, ¿cuánto derrama a un gran sector de la sociedad, o en realidad es un negocio muy chiquitito y de unos pocos vivos? El negocio varía en función de las características de los emprendimientos. La Primavera, por ejemplo, en La Cabral, departamento de San Cristóbal, que fue un coto que nosotros impugnamos judicialmente como ONG, había denunciado un criadero de especies exóticas de 2.043 ejemplares. O sea, estamos hablando de ciervo axis, ciervo dama, ciervo colorado, antílope, muflón, carnero, todas especies que tenían una tarifa en dólares para los turistas extranjeros que venían a cazar. Que ahí, perdón, hay un tema que es importante señalar: se introducen especies exóticas y se las cría, y ahí se genera un conflicto a nivel ecosistema también, porque estas especies exóticas compiten con la fauna local, compiten por el hábitat, hay transmisión de enfermedades, es también un gran problema
a nivel de ecosistema, más allá de la cuestión, bueno, laboral y demás. Perdón que te interrumpa. No, por favor. Este puede ser, como estábamos diciendo, un tipo de emprendimiento de dimensiones económicas considerables. Pueden existir otros microemprendimientos en función de las ofertas turísticas que existan para el alojamiento y casa en descampados o en terrenos fiscales, en terrenos que no están concretamente delimitados y ni que no son cotos de casa. Eso varía en función de las características de los emprendimientos. Pero bueno, estos emprendimientos también tienen el gran problema de que, como una reflexión general dentro de lo que es la rama del turismo, alientan la precarización laboral y por lo tanto determinadas comunidades o pequeñas comunidades como por ejemplo San Javier, Alejandra y para mencionar algunas del cordón de la Ruta 1, dependen económicamente mucho de estos o directamente de estos emprendimientos. Por lo tanto ese es un problema que tenemos que resolver. Y Capibara tiene una respuesta, que es una respuesta que no es original nuestra, sino que es una propuesta que forma parte de las alternativas al turismo cinegético dentro de lo que es la tendencia hacia el ecoturismo. Como por ejemplo, en lugar de hacer caza física de animales, la caza fotográfica, que está ampliamente difundida en nuestro país y en otros lugares del mundo, porque no nos olvidemos que la flexibilidad que tienen los controles y la legislación en países de América Latina con respecto a la caza no existe en países como Estados Unidos y en Europa. Y entonces lo que los cazadores no pueden hacer en sus respectivos países de origen, lo vienen a hacer acá. O a África, ¿no? A cazar elefantes. Sí, África también. Como ha ocurrido con un caso de mucha trascendencia internacional últimamente. El león de Zimbabue, creo que sí, Cecil. Rafael, Valeria, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes.